Estar expectante, alerta a todo lo que Dios ha determinado. Sé que es una palabra de fe, es un mensaje que Dios ha provisto, conociendo el fin desde el principio. Él simplemente determinó una buena palabra en esta mañana para que usted y yo podamos ser nutridos a nuestro espíritu, a nuestro ser. Así que esté expectante, no se deje distraer. El título del mensaje es Escogidos. Escúchelo bien, Escogidos. El tema central es la santidad y la palabra de Dios dice, Éxodo capítulo 19 del 4 al 6, Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Escuche bien, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, tenga presente esto, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitirle a los hijos de Israel. Así que estas palabras están saliendo de la mismísima boca de Dios, pero quiero mostrarle algo, ¿sabe? Porque nosotros de comienzo a fin, desde el inicio hasta el Apocalipsis, podemos ver la naturaleza de Dios. Es más, desde el momento en que entra el pecado a la humanidad, el hombre desobedece y permite que el pecado entre a la humanidad. De una u otra manera, lo que dañó fue la esencia pura y santa de nuestro Dios. Cuando tú y yo vamos al libro de Éxodo, es un libro bien interesante porque de una u otra manera también vemos los atributos de Dios. Vamos un poco más adelante. Josué tuvo que hacer un alto en el camino porque después de que cayesen las murallas de Jericó, el pueblo permitió, en este caso su siervo, no hizo la supervisión correcta y permitió que entrara a su pueblo pecado. ¿Y eso qué? Fue una barrera para que ellos pudiesen conquistar y tomar todo lo que Dios ha determinado. Y así podríamos hablar toda la mañana, pero cuando usted y yo vamos al Nuevo Testamento, los evangelios de una u otra manera reflejan la esencia de nuestro Dios. Vemos que el mismísimo Señor Jesús, en uno de los sermones más poderosos que ha sido predicado en esta tierra, allí donde están las bienaventuranzas, Él se refirió a la naturaleza de su Dios, a la esencia de nuestro Dios. Y ni qué hablar de Pablo, porque Pablo también termina expresando por allá en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos Apocalipsis, ¿qué es lo que declara Apocalipsis? Vemos que los ancianos lanzan sus coronas, se postran delante del Rey de Reyes, Señor de señores, se postran delante de Él en su sumisión absoluta. Pero escuche, adorando esa pureza. Pero hoy vemos una iglesia que se ha levantado, pero mi Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Escuche, no se trata de comenzar, se trata de terminar la carrera, se trata de mantenernos en esa maratón. Pero usted y yo, como hijos de Dios, en esta mañana quiero recordarle que usted ha sido escogido en este tiempo, en este momento. ¿Para qué? Para cumplir un propósito divino, un propósito celestial. Así que usted y yo no podemos vivir de la forma en que vive el mundo. Dios, en medio de su amor, lo sacó, lo rescató, le purificó, le santificó, le dio un lugar de posición, un lugar de privilegio, de honor. Pero la pregunta es: ¿qué estás haciendo con todo aquello que ha vertido? Porque Dios no quiere áreas de nuestra vida. Le dije hace un instante que Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. Pero nosotros en ocasiones queremos llevar vidas livianas. Estas palabras que le acabo de leer ahí en el libro salieron de la boca de Dios exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto. Escuche, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí y después de levantaron un campamento allí de Redifín, llegaron al desierto, ellos acamparon. ¿Y sabe qué pasa? Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó allí en el monte que se presentara y le comunicó estas palabras. Y muchas veces muchos dicen: no, pero es que estamos en un mejor pacto. ¿Sabe? Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20: mas ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí, lo que vivo lo vivo para la gloria de Dios, de aquel que me amó y dio su vida por mí. Su vida dentro de la iglesia. Escuche, usted no puede ser una persona fuera de la iglesia, en su casa, en su familia o en su trabajo, y venir aquí a aparentar, porque quiero decirle que ante Dios no queda absolutamente nada oculto.
Dios conoce el fin desde el principio, dice el profeta Isaías. Mi propósito se cumplirá porque yo soy el Dios eterno que conozco el fin desde el principio, la roca firme. Así que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Así que ellos estarían en aquella zona alrededor de 6 meses y Moisés recibiría la ley de Dios y muchas instrucciones relativas a la adoración del pueblo, aquellos que habían sido libertados de la esclavitud. Pero vemos que al menor descuido, este pueblo ya está haciendo todo lo contrario. Así que si hay algo que usted y yo podemos ver a lo largo de la Biblia, de principio a fin, es el atributo principal de nuestro Dios, su esencia pura, santa y sin mancha. Tenga esto siempre presente cada día de su vida. Vemos que Dios les recordó que habían sido liberados por su poder y utiliza el símbolo como alas de águila. Escuche, esto terminaba mostrando el carácter de Dios, estableciendo un pacto con su pueblo como afirmación del pacto que había hecho con su siervo Abraham. No era un pacto entre dos partes iguales, escucho, del mismo rango, sino que había sido establecido de una forma unilateral por Dios para su pueblo, para rescatarlo. Es el amor y la gracia de Dios. Lo que nos tiene en esta mañana aquí es el amor, la gracia y a muchos la misericordia, porque aún muchos no han entendido que la gracia es el poder de Dios para que nosotros podamos vivir santamente, vidas santas en un mundo caído. Dios. La parte central la ocupaba una relación espiritual y el pacto se cimentaba en dicha relación, exponiendo la demanda de la santidad de Dios. Escuche, y era aquí puntual la obediencia requerida, la obediencia de su pueblo era el condicionante para que ellos posteriormente, y lo ves tú en Deuteronomio, pudiesen disfrutar de todas las bendiciones que Dios había provisto. Por eso en este caso su siervo termina por allá en el libro de Deuteronomio manifestando las bendiciones de la obediencia. Pero tú y yo hoy estamos en un mejor pacto. Pero de una u otra manera quiero decirle que esta ley es un presente que debemos tenerlo en nuestra vida. Escuche, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. El problema, me decía mi rey, es que mis hijos muchas veces toman solo lo que quieren o acomodan la palabra para vivir como ellos quieren. Piensan, no como yo lo he determinado. Oh Padre, lloro. Te pido, Padre, que esta verdad sea revelada a nuestro espíritu, porque Pablo se refirió a esto. Gálatas capítulo 3 verso 24 y 25 dice: dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos. ¿Ante qué? Ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino a la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Escuche, pero de una u otra manera podemos ver a Dios a través de ella. ¿Sabe? Este es nuestro manual de vida, fe y conducta. En esta tierra hay un código de tránsito. ¿Alguno lo ha leído? No creo que todos ni siquiera lo leyeron cuando hicieron el curso. Yo me tomé ese trabajo, porque como solo había montado burro, tenía que saber bien cómo se manejaba un carro. ¿En serio? Pero en estos días salimos el día viernes, nuestro carro tenía pico y placa, madrugamos, mas sin embargo cuando fuimos a salir de Bogotá por la 80, el caos era una locura y yo iba preocupado porque faltaban 8 minutos y a la distancia que decía 37 minutos para salir de Bogotá. Mas sin embargo mi esposa me vio y yo le dije: vamos a parar, pagamos el pico y placa. Escuche, aquí está el manual de vida, fe y conducta, y los cristianos. Yo podía salir y argumentar, es más, nadie nos paró, pero Dios me estaba viendo y con el solo hecho de que yo no cumpliese con lo que establece ese código de tránsito, estaba infringiendo la ley. Y sabía que se lo infringía y me tomaba un policía, tenía un comparendo, me exponían que me inmovilizaran el vehículo y luego pagar para ser sacada de los patios. Pero resulta que Dios nos deja su manual de vida, fe y conducta, y quiero decirte que ante los ojos de Dios no hay nada oculto en esta tierra. Pero sin embargo hay muchos que andan por ahí violando las normas de tránsito y así igualmente la palabra de Dios. Así que de principio a fin quiero recordarle en esta mañana, la Biblia, cada uno de sus 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo,
nos muestra la naturaleza y la esencia de nuestro Dios. Y quiero pedirle que si está esperando que comience el año para iniciar su lectura, hágalo desde ya y pídele a Dios que le muestre su naturaleza. Porque la primera vez que yo leí la Biblia, para mí, un libro que es el que está estudiando mi esposa con Sandrita, Levítico, yo ni lo entendí. Y yo dije, ¿para qué sirve esto? Ve, ¿y esto con qué se come? Pero eso fue la primera vez. Pero hoy en día yo no tengo ese concepto, porque menciona las palabras santidad más de 70 veces. Escuche. Pastor, ¿me viniste a hablar ley del Antiguo Testamento? No, señor, no, señor, porque usted y yo necesitamos ver el carácter y la esencia de nuestro Dios, porque Pablo dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, escuche, y Él nos dio vida. Así que si usted y yo verdaderamente tuvimos un encuentro personal con la persona del Señor Jesús, es imposible seguir siendo el mismo. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que en Cristo tenemos una nueva naturaleza que refleja la esencia y la pureza de nuestro Dios. Si usted toma apuntes y vaya al Nuevo Testamento para desarrollar, porque estas palabras de una u otra manera, quiero decirle que de Éxodo, escuche, dice, mire esto, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, escuche, pero quiero pedirle que por favor vaya a Primera de Pedro, porque esto es bien interesante. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Escuche, este texto nos muestra la naturaleza de Dios en más de 3 ocasiones. ¿Y qué hacen los ancianos? Dice que declaran santo, santo es el Señor 3 veces. Pero cuando hablamos de santidad, yo sé que los amenes se bajan. Pero mire, cuando miramos un poco el contexto en el que está hablando aquí el apóstol Pedro, está hablando un hombre emocional, almático, que negó al mismo Señor Jesús. Es más, el Señor Jesús tuvo que orar por él, porque el Señor Jesús le dijo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no mengüe. Y ahora este hombre está hablándole a los cristianos de las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que han estado sufriendo persecución. Pedro, lleno del poder de Dios, Pedro, lleno del Espíritu Santo, los está animando a que puedan permanecer firmes su fe en Cristo Jesús, que no se alteren. Es decir, que Pedro de una u otra manera, inspirado por la persona, el Espíritu Santo les está diciendo no se pueden desviar. Y esto lo está escribiendo un hombre que negó a mi Jesús, que se cumplió puntualmente, pero ahora hay tanta revelación en su vida, él tiene tanta claridad de su vida que termina escribiendo en las epístolas acerca de ese futuro por venir. Pedro exhorta a todos los creyentes, esposos, esposas, amos, esclavos, ancianos, laicos, a vivir de una manera santa entre los incrédulos. O sea, usted y yo debemos marcar la pauta, la diferencia en este mundo. Yo soy un convencido que donde hay un hijo de Dios trabajando se debe notar. Y ese lugar es bendecido a causa de que el favor está con usted. Así que la santidad es algo que con frecuencia ha sido mal entendido. Escuche. Entonces, pastor, o sea que por eso fue que te colocaste la percha hoy para verte santo. No, hoy me puse vestido porque hoy ya hay grados. No se trata de esto. Se trata de lo que hay acá internamente. Porque lo externo es el resultado de lo que Cristo hizo internamente, papito. ¿Usted logra comprender esto? Así que el Señor quiere que usted tenga una personalidad plenamente integrada. ¿Está de acuerdo conmigo? Él le da la libertad, le da la capacidad de elegir. Él quiere que usted disfrute de la vida, que la pase rico, que la pase bien. Ojo con esto. Yo no le estoy diciendo que ahora vaya y se divierta con el mundo. No, Señor. Aclaro, no, porque llegamos a los extremos. Sino que usted alcance un verdadero deleite y placer en la vida que Dios le ha otorgado. Así que si usted se deleita en Dios, en su palabra y en su presencia, usted no necesita del mundo, amado. Bien por los que lo creen.
La santidad es para la vida espiritual lo que es su salud para su cuerpo físico. Si usted comienza a comer solo chatarra, mucha porquería, quiero decirle que usted se va a enfermar y se va a morir antes de tiempo. Pero si usted y yo nos cuidamos, así como yo cuido este cuerpecito, a mí me encanta la carne, me encanta una punta de anca 3/4. Oiga, pero yo no ando comiendo esto todas las semanas porque me muero rápido. Y yo voy a vivir 85 abriles en esta tierra. Yo no sé usted cuántos va a vivir, pero debemos cuidarnos. Escuche, pero el cuidado físico de este cuerpo no sirve para nada si el cuidado no viene de lo interior. Primera de Juan 1:3, amado mío, tercera de Juan 1:3, amado mío, le dice Juan a Gallo, deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Escuche, el resultado, se lo recuerdo, debe ser de lo que nos alimentamos de continuo. Por eso mi Jesús expresó, dijo y declaró que nuestra boca habla, expresa de lo que el corazón está lleno. Así que si su corazón está lleno de la palabra de Dios, si el tanque está lleno del Espíritu Santo, usted va a declarar vida. Así que cuando nosotros vamos a los evangelios, vemos que el Señor Jesús, en el sermón más poderoso que ha sido predicado en esta tierra, nos habla acerca de ser santos, perfectos. Mateo 5:48, la Nueva Traducción Viviente dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Si usted es hijo de Dios, debe trabajar en pro de aquello. Escuche, en el nombre de Jesús, aquí hasta que mi Cristo venga, vamos a creer y vamos a trabajar en pro de la santidad. Esa es mi oración contundente, que usted y yo guardemos un celo por la palabra de Dios, pero que seamos uno con la palabra de Dios. El concepto de perfección según la Biblia para muchos podría ser difícil de comprender, ya que la perfección humana no es posible. Escuche esto, porque aquí se está refiriendo a nuestra vida, a nuestro ser, al corazón. La palabra perfecto en Mateo 5:48 proviene del griego teleios, que también puede traducirse como madurez o completo, es decir, que usted y yo, usted está completa y completa en Cristo. Oiga, usted no le hace falta nada. Por ende, usted no tiene que andar buscando las añadiduras. Usted tiene que entender y comprender que en usted está inmersa la esencia, la naturaleza de nuestro Dios. Y mira, la búsqueda de la perfección en nuestra vida cristiana es importante. ¿Por qué? Porque a medida que le buscamos más, nos acerca más a la imagen de Cristo y nos permite ser luz en medio de aquello que nos rodean. Pero que no se le acabe la luz. Así que cuando tú y yo nos esforzamos más y más para ser como Cristo, vamos a reflejar su pureza, su esencia, su amor y la naturaleza de nuestro Dios. A usted seguramente le agrada ser una persona sana y fuerte. ¿A cuánto les agrada? Bueno, la santidad consiste en ser sano y robusto espiritualmente, es decir, tener músculos espirituales. Pablo lo dice de otra manera, que debemos fortalecernos en el gran poder del Señor que obra eficazmente a través de su amor. Efesios capítulo 3, verso 20. Así que realmente necesitamos ser y sentirnos de esta manera. Lea nuevamente allí Primera de Pedro. Dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Escuche, porque al leer estas palabras del apóstol, usted y yo inmediatamente debemos pensar en un estado espiritual como hijos de Dios. Dios es espíritu y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y su Dios es santo. Por ende, escuche, usted y yo ahora somos santos en Cristo. Nosotros nunca alcanzaremos ese estado mientras vivamos en esta tierra. Ese mismo estado de Dios, no, nosotros fallamos. Primera de Juan, porque vamos a seguir fallando hasta que Cristo venga. Cuando ya nosotros partamos a la presencia de Dios, ya sí va a ser totalmente diferente. Sabe que Dios en medio de su amor, de su bondad y de su gracia, por eso Él no nos dejó solitos. Porque si es con el Espíritu Santo, y algunos meten las de caminar. Segunda de Corintios 5, 17 y verso 18 dice la Nueva Biblia Viva, por lo tanto,
si alguien está unido a Cristo, me gusta esta versión, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. El verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la tarea de reconciliación. Qué hermoso, porque cuando usted y yo somos conscientes de que ya hay una nueva naturaleza, una nueva vida, un espíritu de vida, usted y yo vamos a llegar a crecer, a madurar y a ser un canal de bendición para que aquellos que están apartados de Dios sean reconciliados. Así que nuestro Dios, iglesia, posee una personalidad completa, íntegra, maravillosa, poderosa, pura, santa. Aunque usted y yo seamos simples seres humanos en esta tierra, quiero decirle que en usted mora y habita un poder totalmente diferente, que si usted y yo lo llegamos a usar de manera eficiente y correcta, vamos a crecer y vamos a madurar. Así que a medida de que pasa el tiempo, usted y yo debemos reflejar la naturaleza de nuestro Dios. Pero si pasa el tiempo, si pasa mucho tiempo y usted sigue siendo un bebé allí en la cuna, hablando como bebé, actuando como bebé, está mal. Así como el proceso de crecimiento normal lo lleva a la niñez, a la adolescencia, a la juventud y a la edad madura, nosotros como cristianos deberíamos mantenernos constantemente en crecimiento espiritual. Un cristiano que no se mantiene en crecimiento espiritual se pasma y no va a dar fruto, va a caer ante la tentación, no va a poder vivir, andar y caminar en la forma en que Dios ha determinado. Un cristiano que se mantiene en crecimiento espiritual se mantiene progresando, afianzando su vida y su relación en Dios por medio de su palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo, por medio de la oración, y vamos a ser un canal de bendición en el cuerpo de Cristo. Así que ¿cuántos quieren ser un canal de bendición en el cuerpo de Cristo? Y mire, para que comprenda este primer aspecto, en el libro de Levítico, capítulo 11, versos 44 y 45, vemos claramente la esencia, y aquí particularmente se refiere a los animales y al alimento, pero mire lo que es la verdad que está saliendo aquí, porque recuerde, esto es muy importante, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo, así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo, pues yo el Señor soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Así que para muchos el libro del Levítico quizás le dan poca importancia o es poco importante. Quiero decirle en esta mañana que el libro de Levítico nos muestra mucha revelación, nos muestra el carácter de Dios. Le dije hace un instante que más de 70 veces se menciona la palabra santidad y el tema central es la santidad, escuche, donde todo refleja la pureza de nuestro Dios, las vestiduras, los panes, las ofrendas, el servicio, todo debía ser santo. Este libro contiene 27 capítulos donde habla de los sacrificios, las instrucciones del sacerdocio, cómo debía vivir el pueblo de Dios, y a partir del capítulo 16 habla de las leyes de santidad. Así que ahora me dirás, hey pastor, pero estamos en el pacto de la gracia. Pues quiero decirte, iglesia, que la gracia no es licencia para pecar, la gracia es para vivir en el poder y la autoridad de Dios en este mundo caído, vidas santas, puras, donde Dios es glorificado. Dios, qué hermoso eres tú. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, oiga, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, Dios. Eso de que yo hago con mi vida lo que quiere y que fuera de aquí, abre el ojo. Porque el 20 dice, porque los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto lo tomé de Sandrita. Sandrita, gracias. Así que el principio moral de la santidad, escuche, esto me rompió el coco.
el principio moral de la santidad es la semilla dada por Dios, wow, que debe mantenerse en la vida de todo verdadero creyente. Es decir, la santidad debe ser un estado espiritual en la vida de todo creyente. En usted y en mí está la semilla de Cristo. Pocos lo creyeron. Sigo con lo segundo. Seamos intencionales en nuestra manera de vivir como verdaderos creyentes. Oiga, todo lo que usted y yo hacemos, le acabo de mostrar a través del libro de Levítico, que todo lo que tenía que ver con representando, adorar a Dios, ofrecer sacrificios, la pastora lo dijo hace un momento, no podía haber mancha absoluta ni en las personas, escuche, ni en los sacrificios. Es tanto así que ellos, para sacar ese pecado que representaba, salían y tenían que cambiarse de vestiduras. Así que todo lo que usted y yo hacemos en esta tierra, Pablo dice que todo lo que hagas, Colosenses capítulo 3, que todo lo que hagas, hacerlo de corazón, no para los hombres, sino para Dios. Todo lo que usted y yo hacemos en esta tierra, el tiempo que usted y yo debe guardar una intención, y es guardar la pureza y la esencia de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 y 14 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. La Nueva Traducción Viviente. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, dice Pedro, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Así que si usted se estrelló con la cruz, en este punto y en este momento no debemos tener la misma conducta. El hecho de que seremos juzgados algún día, un futuro vamos a ser juzgados. Esto debe constituir en nosotros un incentivo para soportar las crisis, las adversidades, las pruebas, las adversidades en este mundo. ¿Por qué? Porque la forma en que vivimos aquí en la tierra es muy importante. Escuche, hoy día Dios nos ha dado la gran responsabilidad de vivir, andar y vivir vidas transformadas, renovadas, donde Él es glorificado. Hoy los creyentes son enfrentados por la demanda de experimentar vidas transformadas, que solo lo podemos obtener a través de la palabra. Y dentro de eso están las pruebas. Una de las razones por la cual la iglesia, las personas o los hijos de Dios pasamos por pruebas es para que podamos rendirnos verdaderamente al señorío de Cristo, ser probados para salir aprobados. Porque aún en las pruebas se muestra la esencia pura y santa de nuestro Dios. Quiero decirle que la Biblia es un libro que nos habla directamente ¿a dónde? A nuestro corazón. Nos enseña quién es Dios y la vida que Él ha determinado en Cristo Jesús que debemos llevar. En ella encontramos muchas enseñanzas, como cómo debemos actuar en nuestra vida. Y con respecto a la santidad, es uno de los atributos que muestra el carácter y la esencia de Dios, su pureza, su perfección. Así que ser santo significa, iglesia, escucha, vivir conforme a la voluntad de Dios y alejarse del pecado. ¿Sabe qué significa ser santo? Ser apartado, escogido, por eso el título del mensaje. Así que Dios en usted ha vertido, ha derramado una gracia especial. Esta fue la convicción que Daniel tuvo en su corazón y por eso propuso no contaminarse. Y en el capítulo 10 recibe una visión y él va y busca el rostro y la presencia de Dios. Y el mismo Dios envía a su ángel para decirle: Daniel, desde el mismo día que propusiste orar, tu oración fue respondida. Cuando tú y yo decidimos vivir para Dios, no habrá circunstancia, no habrá crisis, no habrá adversidad que haga que sucumbamos ante el enemigo. Así que debemos ser intencionales en nuestra vida como creyentes. Quiero recordar algo, mi pastor hace algunos años nos enseñó lo siguiente, eso siempre lo trae Dios a mi corazón. Él en una ocasión dijo: nunca hagas algo que parece ser bueno, pero en su esencia no lo es. Ojo, y lo que busco transmitirle con esto es que
nosotros, todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo andamos, debe guardar la pureza y la esencia de nuestro Dios. Usted y yo no podemos ser piedras de tropiezo para otras personas. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que, ¿qué estás haciendo con ese cuerpecito? ¿Cómo tú estás vistiendo? ¿A quién le estás modelando? ¿Al mundo o a Cristo? Dios. Nosotros tenemos vestiduras de pureza y de santidad. Escuche, el mundo usa disfraces. Nosotros tenemos vestiduras. ¿Sabe que cuando mi majito, mi niña mayor, cumplió 15 años, hermosa, ella pidió que le dejáramos alisar el cabello? De las primeras veces que se maquilló, se puso una ropa, no estaba mostrando absolutamente nada, no era nada vulgar, pero Dios me dijo, haz que se quite esa ropa porque ella es una niña y como está vestida se ve mayor de lo que es. Y mi esposita en ese momento me dijo, amor, y tuve que sentarme con ella. ¿Cómo estás permitiendo que se vistan tus hijos? Aquellos que son padres, va para los dos. Esto no va en contra de nadie, ojo. La palabra de Dios dice que ahora somos templo del Espíritu de Dios. Y tu esposo, ¿cómo permites que se vista tu esposa? Oh Señor, oh Señor. Tenga mucho cuidado, porque ahora debemos meternos en un proceso de renovación, de cambio y de transformación. Porque toda nuestra vida da gloria a Dios o no lo da. Hoy vemos un evangelio muy light. Y en el nombre de Jesús oro para que eso nunca se predique aquí. Aquí creemos en la santidad. Lo creemos, lo enseñamos, lo predicamos, lo vivimos con nuestros pastores. Ahora es su responsabilidad. ¿O tiene disfraz? ¿Alguno tiene un disfraz? Nunca debemos hacer algo que parezca ser bueno, pero en su esencia no lo es. Ojo, usted por tomarse un vino no se va al infierno. Pero si una persona que tiene problemas con el alcohol lo ve que usted dice que siendo creyente se toma un vinito, está haciendo piedra de tropiezo. Bueno, sigamos. La palabra de Dios nos indica que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, lo dice Pedro. Y lo dijo el mismísimo Dios aún en el Antiguo Testamento. Y ya le voy a dar más. Así que esto implica una transformación completa en nuestro comportamiento, actitudes, pensamientos. Para llevar una vida santa es necesario que reconozcamos nuestra necesidad de Dios cada día y permitamos que la persona, el Espíritu Santo, escuche, nos guíe y nos conduzca. ¿Cómo manejas tu casa? ¿Cómo manejas tu empresa? ¿Haces chuecos? ¿Aceptas torcidos? ¿Aceptas viandas? ¿Aceptas soborno? Dios, porque en Éxodo dijo Dios que no se podía aceptar soborno. Dios. Ser santo no implica solo ser perfecto, sino esforzarnos cada día por vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos ser diligentes en la oración, estudiando la palabra, meditar en la palabra de Dios, buscar solamente hacer la voluntad de Dios. Escuche, nosotros no orinamos agua bendita. Y le pido que no nos idealice a nosotros como pastores. Se lo pido en el nombre de Jesús. Fije su mirada en Cristo. En el nombre de Jesús le pido que fije su mirada en Cristo. Tenga su mirada en Cristo. Porque ese es el problema hoy en día. Que cuando los hombres fallan, se esparrama la iglesia. Yo trabajo en pro de una vida de santidad. Escuche, pero aún me equivoco, pero aprendí a ser rapidito para pedir perdón. ¿Usted sabe lo horrible que es echar mentira? Usted echa una mentira y tiene que echar otra mentira.
y otra mentira, y otra mentira, y otra mentira. Quien fue mi jefe por 12 años detestaba la mentira. Y ella, cuando una persona le mentía, se salía de sus cabales. Usted y yo debemos tener vidas puras. Me gustó como lo enseñó hace algunos años mi pastor. A mí que me esculquen. Que lo esculque el diablo a ver qué le encuentra. Y no tiene que encontrarle nada. Y usted va a salir aprobado y calificado. Todo lo que usted haga, emprenda, como camine, como piense, escuche, glorifica a Dios. No acepte tramullos. No acepte engaños del enemigo. No acepte esa promoción o ese contrato donde no hayan cosas íntegras. Dios, yo no sé ni por qué estoy diciendo esto, Padre, eres tú. Usted no necesita vulnerar los principios de Dios para llegar al lugar que ya Dios determinó a través de Cristo Jesús. Oh, Dios. Segunda de Pedro dice que tú y yo debemos esforzarnos, ser diligentes, debemos procurar por crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Escuche esto, oh Dios, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Pero Pedro no se queda allí. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay un pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vistas o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Por eso el escritor de Hebreos se refiere que hay algunos que retroceden. Pero dice el verso 10, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte, escuche, parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y no caerán. Aquí se genera una pregunta, un interrogante. ¿Está viendo? Entonces Dios, a aquellos que se hacen parte, les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. ¿Está comprendiendo? Pero hay algunos que están como tibios y cuidado, le va a pasar lo de la ranita que pusieron a calentar la olla de agua y estaba fría y cuando vino la ranita se sancochó. Ojo con esto. Así que no se trata solo de parecerse, dijo mi pastor en algún momento. No se trata solo de parecerse, se trata de ser. A mí me encanta Sista, pero ella dice yo soy una reina y literal se comporta como una reina. En el retiro hubiera visto a ese hombre cargándola, apurado, pero ella se comportó como una reina. Así que no se trata, es como lo que es. El llamado a ser santos nos ayuda a recordar que nuestra vida tiene un propósito más alto. ¿Está comprendiendo? Escuche, que está en conformarnos a la imagen de Dios. Este llamado nos motiva a buscar la santidad en todo lo que hacemos, a ser un ejemplo para los demás, a vivir vidas puras y en armonía y en sintonía con la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 6 verso 17 dice, el que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Me gusta esto, la PDT. Así que siendo intencionales en nuestra vida como creyentes, en todo lo que hacemos, al buscar la santidad en nuestra vida, estamos abriendo nuestras puertas a la bendición de Dios. Él se complace en aquellos que buscan su rostro. Lo dice claramente, ¿quién habitará en la presencia de Dios? Aquel hombre de corazón puro y manos limpias. Y Pablo dice en el libro de Efesios, para aplicar este segundo principio, dice Efesios capítulo 4 verso 22 al 24, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. ¿Está escuchando? ¿Y de quién es el trabajo? ¿Del pastor? ¿De su líder? ¿De su esposa? ¿De su esposa? No. ¿Quién? Nuestra.
y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad, el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse, después de despojarse, ahora hay que ponernos las vestiduras de ¿qué? De pureza, de santidad en Cristo. Póngase la nueva naturaleza creado para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y Él no termina ahí. Porque luego dice, airaos, pero no pequéis. Que el que robaba ya no robe, sino que ahora sea honesto y trabaje. Así que cada día un hijo de Dios tiene una gran oportunidad de elegir la santidad de nuestras vidas. Lo veo poco emocionado hoy. Así que un llamado va más allá de nosotros mismos. Es un recordatorio que Dios nos está haciendo. Dios nos está recordando en esta mañana que hacemos parte de un propósito divino, donde nuestras acciones pueden reflejar el amor para la gloria de Dios, en un mundo lleno de distracciones, de tentaciones, pero se hace que cada uno de nosotros respondamos a la invitación que Dios nos está haciendo. ¿Y sabe cómo se logra esto? Manteniéndonos llenos del poder de Dios. Esto me lleva a lo tercero. En Cristo, escuche, en Cristo, ser santo es un estado espiritual, pero asimismo se requiere de un proceso continuo de santificación. Escuche, ser santos en Cristo ya es un estado en su espíritu, pero ahora lleva a lo segundo y es un proceso. La santificación es un proceso cada día. Ya se va a dar cuenta por qué. Cada día, renovación, transformación, cambio, desprendimiento. No amoldarse a este mundo. Y Primera de Pedro, capítulo 15, versos 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y Juan, capítulo 1 dice, mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y esto no es de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Del Espíritu de Dios. En usted, reitero, está la semilla de vida, la semilla de Dios. Pero ahora, aquí, ¿de quién es responsabilidad la santificación? ¿Del Señor Jesús? ¿De Dios? Usted, suya, con la ayuda de la persona del Espíritu Santo. Así que nuestro anhelo como verdadero creyente debe ser santo como Dios es santo. Pero el enemigo va a traer perturbación, engaño, tentación a nuestra mente para hacernos regresar. Escuche, ¿cuántos regresan ahorita en diciembre al mundo? ¿Muchos? Nosotros le predicamos a un muchacho y en una ocasión él fue a la costa y nosotros fuimos a la costa y tuvimos un compartir y él pidió su cerveza. Estando yo ahí, yo no le dije nada, te vas a ir para el infierno, no. Y él solo se tomó un sorbo. Y después que llegamos me dijo, José, él era un borrachín en ese momento. Dice, fue la peor cerveza que yo me había tomado, qué cosa tan horrible. Pero como se descuidó, él volvió al mundo. Ojo, no baje la guardia, porque una mente desocupada es un taller del diablo. Mire, Cristo nos ha dado una esperanza viva y ahora que tenemos esa esperanza en Él, tenemos que preparar nuestra mente. ¿Pero con qué la alimenta? ¿Si es con la palabra? Porque la palabra debe mantenerse aquí para que suba, para que cuando llegue el pensamiento, escuche, la verdad sale revelada de aquí para arriba. Porque si usted solo se deja conducir por esta, va a tener un problema y un problema serio. Va a ser un cristiano carnal. Tenemos que preparar nuestras mentes. Nuestra mente, quiero decirle, iglesia, que es un campo de batalla. Un lugar donde el enemigo está poniendo pensamientos, turbación, en el cual, si tú no llevas tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, esos pensamientos van a determinar tus acciones. Dios, ¿y sabe qué va a parir? Pecado. Pero debes llevar todo pensamiento cautivo a la nueva naturaleza que ahora tienes en Cristo Jesús. Usted y yo no podemos impedir que lleguen los pensamientos a nuestra mente, pero usted y yo sí podemos impedir que nuestros pensamientos hagan nido allí
y destruya. Primera de Pedro 1:14 dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, es decir, algunos vuelven atrás. Dice aquí, hijos obedientes. Quiero decirle, iglesia, que las Sagradas Escrituras nos conducen a la obediencia. Recordemos cuando el apóstol Santiago dijo que debemos ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Por eso la palabra de Dios es nuestro manual de vida, fe y conducta. Usted puede vivir vidas santas, puras en un mundo caído, en el nombre de Jesús. Así que esto podemos asimilarlo, la santificación como un proceso en nuestra vida. Escuche, nuestra vida externamente expresará o mostrará a las personas lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Y eso es santificación. Desde el momento en que cada uno de nosotros tuvo un encuentro personal con Cristo, y si no lo ha tenido, bueno, la salvación llegó a casa esta mañana, ya está la vida de Dios. Ya es usted es un ser espiritual. No voy a volver ni a lo primero ni a lo segundo, porque ya usted es un espíritu. Pero ahora usted es su decisión suscribirse a un proceso de santificación. Hoy hay grados aquí del discipulado. Y para aquellos que van a tomar grado, esto simplemente es un pequeño inicio de la carrera. Escucha, este es un pequeño. Ahora que sigue, Setco, Rema. Y sirviendo, se prueba lo que aprendió, mijito. Mira esto. En cuanto a nosotros, tenemos que vivir vidas que revelen que hemos sido transformados a partir de nuestra vida interior. Es decir, transformados de adentro. Escuche, Dios no quiere que andemos de aquí para allá mostrando una sonrisa superficial, como cuando usted va al almacén, como cuando va al centro comercial. ¿Qué hace el vendedor? Y dice, hola. Es hipócrita, porque solo quiere quedarse con su platica y ganarse la comisión. Dios no quiere eso. Dios quiere que lo que usted es internamente se vea externamente. Y ahí es donde las personas van a ver, probar, anhelar y desear de la naturaleza de Dios en usted. Pero hay algunos que parecen vendedores. O sea, son hasta expertos, ¿eh? Hola. Y vienen con una pelotera aquí que casi que patean a los hijos, que insultan al esposo. Y cuando entran por la iglesia, ¡ey! ¿Qué es eso? Yo antes lo hacía, pero ahora yo no me subo acá porque no vaya a ser, me mata un rayo y queda la pastora joven y bella. No seamos hipócritas. ¿Oyó? Y esto es serio, usted se puede reír, pero esto es serio. Porque hay hijos de Dios aquí que sus hijos no quieren saber nada de Dios, producto de lo que sus padres, la hipocresía que han estado viviendo. Hay mujeres aquí que son una cosa aquí y en la casa son otra. Por eso ese hombre, nada. Testifique con su vida. Y tú, varón, si estás creyendo que como estás viviendo hasta este momento, estás modelando verdaderamente a Cristo en tu hipocresía, estás equivocado. Yo conozco mucha gente que usted los escucha y wow, ay, qué bonito ora. A mí me molesta que digan, ay, qué bonita oración. La oración no es bonita, es poderosa. Porque cuando uno ve sus vidas, uy, qué cosa tan horrible. Dios. Debemos entregarnos incondicionalmente al Señor para poder ser genuinamente transformados. Quiero pedirle que por favor vaya al libro de Romanos. Señor, Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, la PDT, por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, le ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Escucha esto, esa ofrenda que es su vida debe ser dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Pero el verso 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que
que Dios los transforme. Escuche, que transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Pero escuche, porque Pablo no se queda allí. Pablo vaya al verso 3 y dice: por el favor que Dios ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno de nosotros. Me gusta la versión que dice que ninguno de nosotros tenga de sí mismo una medida más allá de la que debe tener, sino que Pablo, para llegar al verso 3, primero dice que debemos presentarnos delante de Dios cada día, de continuo, en todo tiempo, en todo momento. Es allí donde entramos ese proceso de renovación y transformación. Así que un cristiano que no va a la presencia de Dios, un cristiano que no se nutre, un cristiano que no tiene una vida discipular, será un fracaso para el reino de los cielos. Perdón, pero así es. Porque Dios escogió a Sansón. ¿Y cómo recordamos a Sansón? Yo lo recuerdo por su metida de patas. Yo lo recuerdo que siendo escogido en el vientre de su madre, que no podía tomar vino ni sidra, ni siquiera se sujetaba a sus padres. Tráemela, tráemela, y hace pechiches. Y sobrenaturalmente, después de arrancar las puertas de la ciudad, va y se acuesta con una prostituta. Oiga, esto no es ser consciente del poder que habita en nosotros. Ojo con esto, porque muchos están viviendo por la misericordia de Dios. Sabe que en el año 2014 Dios me dio una palabra en el mes de diciembre del 2013 y nosotros fuimos a Mompox. Y Dios esa Navidad me dio una palabra y el 3 de enero sentado en una puerta, un pastor servidor, cada palabra que salió de su boca para confirmarla a mi vida es como si Dios me la estuviera diciendo. Yo fui con ese hombre a predicar. Mi esposa está aquí. Lo usaba Dios de manera sobrenatural. Pero luego veas, en la caseta yo decía, ¿qué vaina es esta, Dios? Después de predicar, oiga, póngase serio. Póngase serio. Póngase serio porque con Dios no se juega. Ese hombre el año anterior siguió en lo mismo y le dio un infarto fulminante estando en un bar. Con mi Dios no se juega, oyó. Así que póngase serio, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, su familia es templo del Espíritu Santo, sus finanzas le pertenecen a Cristo. Dios no puede ser burlado. Yo no le vine a predicar ley esta mañana aquí, yo le vine a recordar lo que usted es en Cristo Jesús y que en usted habita el poder y la gloria de Dios. Así que tenemos una nueva vida en Cristo. No abandones esa vida para conformarte de nuevo y moldearte y volver atrás. Oiga, ¿sabe que este hombre, el que le conté que se tomó la cervecita, un día le dije, tú dejaste de comer a la carta especial por ir a comer en la calle? Porque hasta le fue infiel a su esposa. Ojo, ojo, porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Escuche que el diablo no juega a ser diablo. Rehúse a conformarse a esa vida antigua. Sigue el proceso de santificación, de renovación de tu mente. No te conformes con lo que eras antes sin Cristo. Confórmate ahora a mantenerte lleno del poder de Dios. Es allí donde vas a poder vivir vidas santas en un mundo caído. ¿Sabe? Dios anhela que le imitemos a Él y vivamos una vida santa apartada con un propósito. Debemos recordar que no hacemos esto en nuestras fuerzas, porque no lo podemos lograr. Nosotros podemos vivir vidas santas, dignas en un mundo caído, solo manteniéndonos llenos del poder de Dios, dejándonos conducir por Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una gran multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, ojo, que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué te está haciendo tropezar?
¿Qué te está haciendo tropezar? Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Iglesia, quiero decirle que esto solo lo podemos obtener fijando nuestra mirada en Jesús, el campeón y perfeccionador de nuestra fe, el que la inicia y la termina. Y para concluir el mensaje quiero pedirle que por favor vaya a Primera de Pedro capítulo 2, porque Pedro no se queda allí. Escuche, recuerde lo que leímos Éxodo, pero ahora lo voy a llevar al Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 9 verso 2 dice: pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían tenido compasión de ustedes, pero ahora ya les tienen compasión. Queridos hermanos, dice Pedro, les pido, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los deseos que luchan contra la vida. Y el verso 12 dice Pedro: vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que aunque hablen mal de ustedes, acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Escuche esto. Usted y yo no podemos vivir como vive el mundo. Quiero pedirle que vaya a Levítico para que pueda comprender esa verdad. No lo tengo en el texto, pero mire, porque en Levítico le dije que menciona la palabra santidad. Hay una clave para que usted pueda mantenerse firme, lleno del poder de Dios. Hay una clave para que usted pueda vivir vidas santas, puras, producto de la naturaleza que ahora Dios a través de Cristo ha inmerso en usted. Levítico capítulo 6, versos 12 y 13 dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca debe apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Pero mira el 13, recuerden, iglesia, recuerda, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Iglesia, esta es la clave que Dios nos da. Ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes, las grandezas de nuestro Dios. Pero ahora tú eres el sacerdote, y esa era la labor del sacerdote cada mañana: leños nuevos, sacar la ceniza para que el fuego mantuviera encendido. Ahora tú y yo somos templo de su Santo Espíritu. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que está en ti, sobre ti, mora en ti. Escucha, Él te da la capacidad, Él te da el poder para que puedas sobreponerte ante la prueba, ante la tentación, ante el engaño, ante la mentira, ante la adversidad. Porque no hay circunstancia, no hay diablo, no hay demonio que se pueda parar delante de tu Dios y quede en pie, porque tu Dios es más poderoso. Aleluya. Oh Padre, oh Señor. Pero ¿cuántos deciden asumir ese rol? ¿Cuántos deciden ser ese sacerdote? Sabe que hay hogares que están fracasando en el cuerpo de Cristo porque hay hombres que solo se han dedicado a llevar la provisión material. Y dice la palabra de Dios, Pedro, que todo lo que tú y yo hacemos en esta tierra es como la gloria del hombre. La hierba se seca y pasados los días el viento se la lleva. Y te quejas y por eso trabajas como un burro y no te rinde el dinero, porque has enfocado tu mirada en lo que no es correcto. Necesitas enfocar tu mirada en Cristo. Necesitas tener tu mirada puesta entera y completamente en Él. No he concluido la enseñanza. Voy a darle algunos tips para que usted pueda entender y comprender esta verdad. Porque cuando usted ha entendido y comprendido, escuche, que usted es un escogido, tenga presente lo siguiente: ser un escogido te lleva a tener presente que somos seres eternos. Aleluya.
Esto Dios me lo dio a través de nuestro pastor John. Tienes mentalidad de reino. Lo siguiente, ser escogido te lleva a aprovechar bien el tiempo y a vivir eficazmente en el tiempo que estamos viviendo, porque los tiempos se han acortado. Mi Cristo viene, y mi Cristo viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Aleluya. Lo tercero, ser escogido te lleva a vivir cada día como si fuera el último de tu vida, pero con proyección de eternidad. Aleluya. Aleluya. Deja de vivir por las añadiduras. Lo siguiente, ser escogido te lleva a que todo lo que haces sea intencional. Siendo intencional, tendrá eco en la eternidad. Aleluya. Todo lo que tú y yo hacemos va a ser eco en la eternidad. Nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Yo no llevaré dinero para el cielo, pero invertiré en el reino hasta que esté en esta tierra. Y esa inversión se verá vista en personas. Oh, Padre. Lo siguiente, ser escogido, escucha, te lleva a no apegarte a las cosas de este mundo, sino a tener mentalidad de reino. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega porque llega. Su trabajo es creer, el trabajo de mi Dios es hacerlo. Aleluya. Lo sexto, ser escogidos nos lleva a dejar de perder, nos lleva a dejar de perder nuestra comunión y devoción. Escuche, no permita que el fuego se apague. Mantenga esa comunión, manténgase en la fuente, manténgase conectado. Usted es una fuente en el nombre de Jesús. Todos aquellos que estamos conectados a la fuente, de nosotros salen ríos de vida. Juan 7:37. Mas a todos aquellos que creen en su nombre correrán ríos de vida. Aleluya. Algo más, ser escogidos nos lleva a vivir vidas santas, puras, íntegras en un mundo lleno de pecado. Usted es un hijo de Dios, en usted habita el poder de Dios. Dice el libro de Hebreos que usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos respuesta al oportuno socorro. Pero antes el escritor dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo y que Él no permite más cargas en usted de las que podamos soportar. Aleluya. Y lo último, tengamos presente cada día de nuestra vida, el Señor Jesús viene pronto. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesús viene pronto, iglesia, por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin ninguna arruga. Así que si usted ha recibido algo, quiero pedirle que se ponga en pie en esta mañana.